Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Consejo Nacional Anticorrupción revela que Banasupro fue saqueada para financiar la campaña política de los nacionalistas. Autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica denuncian que térmicas amenazan con suspender parcialmente el suministro de energía al Estado. Señalamientos son desmentidos por los empresarios. Diputados de Libre ya hablan de nacionalizar las térmicas. Enemistades personales fue el detonante para que mataran a 3 hombres en Lepaera, Lempira. Entendido. Buenas noches, gracias por estar en 11 Noticias, emisión estelar. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que amablemente se informa a diario con 11 Noticias Estelar, jueves 28 de abril de 2022. Por supuesto, tenemos la información que usted necesita saber, pero antes le presentamos nuestro segundo bloque de titulares. Sigue abierto el debate con la derogación del trabajo por hora. Empresarios y otros sectores de la sociedad esperan que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo presenten programas efectivos para la generación de empleos en Honduras. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, conmemoró el Día Mundial de las Niñas TIC. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Siguen publicándose escándalos de corrupción de parte del Consejo Nacional Anticorrupción. Esta vez le toca a Banasupro. Está quebrado Banasupro y fue utilizado para financiar campañas políticas del Partido Nacional, denunciado el Consejo Nacional Anticorrupción. La periodista Kelly Olivera con los detalles. En cifras rojas, saqueado y sin rentabilidad opera Banasupro, denuncia el Consejo Nacional Anticorrupción, en una pesquisa que pone al descubierto un déficit que asciende a 47.696.394.28 lempiras. Sumado a esto está la deuda de instituciones públicas con la entidad sin garantía de recuperación, misma que asciende a más de 476 millones de lempiras, por lo que el CNA ha procedido a denunciar ante el Ministerio Público al señor Luis Fernando Pinel Sierra, exgerente general de Banasupro del 2018 al 2021, a Merlin Edgardo Cárcamo Vaca y al contador general de Banasupro del periodo 2015 a 2022, Jimmy Roberto Alvarado. El Consejo Nacional Anticorrupción está señalando al señor Luis Fernando Pinel Sierra, exgerente general de Banasupro del 2018 al 2021, al exgerente general de Banasupro 2021-2022, Merlin Edgardo Cárcamo Vaca, y al contador general de Banasupro 2015 a 2022, Jimmy Roberto Alvarado Vega, como primera parte. Ante esta fuerte denuncia, el exgerente de Banasupro, Luis Pinel, asegura que durante su gestión jamás se utilizó dinero o insumos de Banasupro en campañas políticas. Pues yo totalmente le puedo decir con garantía, el gerente de Banasupro ni ningún funcionario ni de nivel medio ni de nivel bajo puede o está autorizado a entregar bolsas solidarias. ¿Por qué? Porque esas bolsas solidarias surgen de un convenio, de un contrato que se firma con la institución que lo requiere, en este caso, dígase CEDIS, dígase Copeco, dígase el PANI, dígase quien sea. Nosotros firmamos convenio y lo único que hace Banasupro es maquilar, agarrar productos y maquilar esos productos para convertirlos en bolsas solidarias. Entre las instituciones que más le adeudan a Banasupro están la Secretaría de Desarrollo Social, con 278.143.083.73 lempiras, el Instituto Nacional Penitenciario con 127.554.928.56 lempiras, y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda con 49.805.858 lempiras.
Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Sobre esto, las autoridades de la Suplidora Nacional de Productos Básicos, Banasupro, confirman que la institución fue saqueada por las anteriores autoridades y atraviesa en este momento una precaria situación económica. Odalia Urbina con la nota. Autoridades de la Suplidora Nacional de Productos Básicos, Banasupro, afirmaron que la situación financiera que encontró el Consejo Nacional Anticorrupción no está alejada de la realidad, porque la institución fue ultrajada en su economía, provocando inestabilidad al tener registros negativos en su inventario en concepto de cuentas por cobrar a otras secretarías del Estado. Es una deuda perpetuosa la que hay ahí. Solo a proveedores, la deuda oscila entre más de 200 millones de lempiras a los proveedores, o sea, pago de alquiler a los centros de venta que tenemos a nivel nacional, de los poquitos que han quedado, de los Banasupros que han quedado. Se concluye que debido a ese asistencialismo a otras entidades gubernamentales, se provocó el desabastecimiento de los almacenes y puntos de venta de Banasupro, afectando a 38 de 96 centros de venta a nivel nacional, además de realizar actividades de proselitismo, un anzuelo para comprar votos por medio de la famosa bolsa solidaria. La ley electoral es clara, ¿verdad? No se puede usar fondos del erario público para manipular al electorado, eso está en la ley, lo que pasa es que aquí la ley no se aplica. Por lo anterior, analistas aseveran que este tipo de prácticas son habituales, pero es necesario realizar investigaciones para que se deduzcan responsabilidades a las personas que están involucradas en el saqueo de la institución en las dos últimas administraciones. Que el latrocinio, el despilfarro, el abuso que han cometido las autoridades de estos últimos gobiernos ha sido exagerado y que se desborda los límites de la tolerancia. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el ingeniero Eric Tejada, ha denunciado hoy que la empresa Lufusa amenaza con disminuir la generación de energía para el Estado de Honduras si el gobierno no paga las cuentas pendientes. La versión también ha sido desmentida por la empresa. Víctor Valladares. Fue el propio titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica quien aseguró que la empresa Lufusa, generadora de energía térmica, han amenazado con reducir el suministro del fluido eléctrico a partir del 1 de mayo, como una forma de presionar al gobierno para que se ponga al día con los pagos pendientes. Lo que plantea Lufusa en su nota es que es por falta de pago, ¿no? O sea que es por impago. Ahora nosotros no podemos saber cómo está el tema de los inventarios de combustibles. Lo que sí podemos decir es que son plantas que han tenido contratos generosos. El pago por potencia, por ejemplo, fija de ese contrato de Lufusa excede a cualquier planta o la mayoría de plantas en El Salvador o Guatemala, por ejemplo. La reacción de la gerencia de Lufusa no se ha hecho esperar y han aclarado que no se trata de ninguna amenaza al gobierno, sino que sencillamente se están quedando sin los suministros para el funcionamiento de sus plantas. Que el comunicado es y la intención de la empresa es buscar que un auxilio, que nos ayuden a pagar lo que es el combustible, que es vital para la operación de este tipo de plantas. Y lastimosamente no se había tenido ningún tipo de respuesta y se tuvo nos mandamos una notificación oficial de qué es lo que tenía que hacer para que nosotros poder prever que fuera a haber una crisis mayor. Sumado a Lufusa, hay otras empresas que han adoptado la misma posición, aseguró el titular de la NE, y les envió el mensaje siguiente. Pero no vamos a negociar con la pistola en la cabeza. No nos vamos a sentar a renegociar contratos, lo cual es una promesa de campaña y de la presidenta Xiomara Castro, porque la mayoría de esos contratos
son lesivos para el interés público y es imposible concebir el rescate del ENE sin la renegociación de esos contratos. Eso es un hecho y eso es una verdad. Siempre hemos creído con el gobierno de la presidenta, ya lo ha hecho muy claro, que aquí se va a resolver todo con el diálogo y en realidad estamos solicitando que se nos permita hacer para expresar todo lo que tenemos y que busquemos una solución conjunta. Lo importante de todo esto es que en el país se garantice el suministro energético, han recordado expertos en el tema. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Gracias, Víctor. Y los diputados de Libertad y Refundación consideran que las empresas generadoras de energía que amenacen al Estado, oigan bien, delicado esto, estos diputados han dicho que deben ser nacionalizadas. Fernando Arteaga. De suspender el servicio de energía a partir del mes de mayo. Los diputados han reaccionado molestos afirmando que esto es parte de un chantaje. Para el caso, el congresista Harry Dixon manifestó que lo que se debe de hacer es que se nacionalice esta empresa térmica y así el Estado hondureño tome de nuevo las riendas del servicio. La misma amenaza para todos los gobiernos, el mismo chantaje para todos los gobiernos. Yo les digo a los señores de Lufusa, si no es buen negocio, permitan que el Estado administre esa empresa y que le pueda dar servicio de calidad y barato a la población hondureña. Pero no pueden seguir ya con ese chantaje. Son innumerables los contratos leoninos de energía eléctrica que se han detectado desde la Comisión de Energía del Congreso Nacional, por lo que concuerdan en que se debe de ir recuperando este servicio para que el Estado, con manos limpias, sea el que administre, genere y distribuya. Ver en qué momento podemos recuperar un mayor porcentaje de generación, que eso no va a ser de un día para otro, del Estado, que el Estado sea el mayor generador de energía, ya sea renovable o no renovable. Desde la bancada nacionalista consideran que es necesario que las actuales autoridades del Ejecutivo como del Legislativo realicen todos los esfuerzos para que ya no se siga dañando a los hondureños con estas empresas. Y yo sí creo que es una de las prioridades que debe de dársele tanto el Ejecutivo como el Legislativo, el tema de energía. Imagínense ahorita haciendo cortes de energía a cada rato y tal vez en Tegucigalpa no, pero sí está pasando en departamentos, por ejemplo, como Lancho. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Continuamos con más información. El Ministerio Público y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos recuperarán al menos $1 millón saqueados del Instituto Hondureño de Seguridad Social durante la gestión de Mario Zelaya. Gisela Calix. A fin de recuperar $1 millón que consisten en 4 viviendas y 6 lotes ubicados en la Florida y Luisiana en Estados Unidos y que fueron adquiridos ilícitamente por el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya, y el ex administrador José Ramón Bertetti, el Ministerio Público y el Departamento de Justicia norteamericano coordinan la recuperación de estos bienes comprados con dineros que deben retornar a las arcas de la entidad asistencial. En ese sentido, el jefe de la Asociación de Médicos del IS expresó que esperan que este trámite legal se concrete pronto y mitigar en algo las carencias que arrastra desde años atrás. Fuera para resarcir todo lo que es el seguro social lo vemos con buenos ojos, porque el desfalco a nuestra institución pues prácticamente 12.000 millones de lempiras. Por su parte, los diputados de la Comisión de Salud del Congreso Nacional afirman que están atentos para que este dinero sea devuelto de donde nunca debió salir y que se use para beneficios de los derechohabientes. Hoy se está derrumbando esa corrupción que dejaron 12 años de mal gobierno en Honduras. Y hoy la presidenta le ha encomendado a la doctora Zúñiga los cambios necesarios que se tienen que hacer en el Seguro Social. Seguro incluyente, donde no se quede nadie afuera, donde todos tengan los mismos derechos y no se aprovechen como se aprovecharon los gobiernos anteriores que lo dejaron completamente saqueado. Ambos exfuncionarios guardan prisión en el 1er Batallón de Infantería tras ser condenados a purgar sentencias de varios años de cárcel.
luego de ser encontrados culpables de delitos como lavado de activos, fraude y violación a los deberes de los funcionarios, en un juicio que incluye a varias personas que conformaban parte de exdirectivas del Seguro Social. Gisela Calix, 11 Noticias. Y el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, confirmó el fallo por unanimidad de votos del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional en materia de corrupción, en una nueva línea por el desfalco financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social contra Carlos Montes Rodríguez y Armando Villatoro. Ha finalizado la lectura del fallo por parte del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción por otra línea investigativa del desfalco financiero en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Por unanimidad de votos, los jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción han encontrado la responsabilidad penal de Carlos Montes Rodríguez por un delito de violación a los deberes de los funcionarios y contra Armando Villatoro por la comisión a título de autor del delito de violación a los deberes de los funcionarios, ambos en perjuicio de la administración pública. En este fallo, además, los jueces mantienen las medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva hasta que esta sentencia alcance su firmeza. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar con 83 votos de 128. El Congreso Nacional aprobó la noche del miércoles la derogación de la Ley de Empleo por Hora, vigente desde el 2014, por lo que los congresistas acordaron una vacatius legis de 60 días para que el cambio no resulte abrupto en los empleadores que tienen contratos por hora. Anoche mismo firmó ya el decreto el presidente y secretario del Congreso y esperamos que esté ya publicado en la Gaceta el próximo domingo, que es 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Bueno, nosotros como bancada fijamos una postura siempre pensando en la importancia de darle un entorno de socialización real, verdadero, a los temas que esta Cámara Legislativa tiene que llevar como agenda en dar respuesta a la demanda que el pueblo hondureño tiene en estos momentos. Creo que era necesario y efectivo volver a aplicar el Código de Trabajo, aquel que realmente respondía a las necesidades y a las demandas de la clase trabajadora, y es así que este Congreso Nacional pues decidió derogar el trabajo por hora para que la clase trabajadora vuelva a gozar de los derechos. Pues yo creo que es una conquista que anhelaban los trabajadores, especialmente aquellos que estaban afectados por esta ley, ya que desde su inicio esta ley fue creada inconstitucionalmente. Pequeña y mediana empresa sería la más afectada por la derogación de la Ley de Empleo por Hora, de acuerdo a lo que nos cuenta el periodista Víctor Valladares. Preocupados han reaccionado representantes de la pequeña y mediana empresa luego de la derogación de la Ley de Empleo por Hora, tomando en cuenta que en este momento en el país es la principal generadora de puestos de trabajo, de acuerdo a sus representantes. Derogarla significa dejar sin oportunidad de por lo menos algo de ingreso a una gran cantidad de gente. Por otra parte, también se favorece a la micro, pequeña y mediana empresa, que no puede pagar un salario mínimo completo. Desde la empresa privada ahora se preguntan cuáles son las opciones que desde el Congreso Nacional tienen para unas 200,000 personas que dentro de unos meses podrían ingresar a la población de desempleados en el país. Esperemos que el Congreso, los congresistas que hicieron eso, pues que puedan tener alguna alternativa, principalmente para los pequeños, los micros, que es de 1 a 10, que normalmente era para lo que fue en parte hecha la ley, que era para el 40%, poderla utilizar con empleo por hora. Así que es un problema grave, más del 70% de la población asalariada no llega a recibir un salario mínimo. Esas son complejidades que tiene el país. Entre tanto, los economistas son del criterio que si bien esta ley no era la solución a la falta de trabajo en Honduras,
de alguna forma ha contribuido a generar oportunidades a miles de ciudadanos. Tendrían que buscar algunas estrategias o mecanismos para ver de qué forma se generan nuevos empleos y de continuarse, digamos, con esta modalidad de empleo por hora cuando las personas lo requieran. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. Los empresarios esperan que ahora el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo presenten alternativas para generar empleo en el país luego de haberse derogado la Ley de Empleo por Hora. Después de que el Congreso Nacional de la República derogara la Ley de Empleo por Hora, el sector productivo del país ha reaccionado con cautela al aseverar que esperan que el gobierno de la República como el Congreso Nacional tengan las alternativas para generar fuentes de trabajo. De lo contrario, miles pasarán a engrosar la lista de desempleo galopante en el país. Es porque también ya tenemos otra solución y en este momento no la hemos escuchado. Y para mí, como analista, como economista, como empresario, ¿cuál es la solución? Más empresas, más fuentes de empleo. Honduras necesita trabajo. Pues aproximadamente unos 200.000 empleos consideramos que hay generándose mediante esta ley, no solamente los empleos que están registrados en el Ministerio de Trabajo, los contratos que se han registrado ahí, que andan aproximadamente entre 40 a 50.000, hay muchos empleos que se dan. Dirigentes del sector obrero aplauden esta decisión porque es una ley que tenía sin derecho a trabajadores que cumplían a cabalidad sus jornadas laborales. Nosotros estuvimos en contra porque no es posible, dijimos, que en Honduras existan trabajadores que no tienen derechos laborales. Creemos que para eso existe el Código de Trabajo, por eso está la Constitución, por eso están los convenios internacionales donde se especifican los horarios de trabajo, las jornadas de trabajo. Los trabajadores que aún están bajo esta modalidad de empleo informaron que lo hacen porque nunca han encontrado un trabajo permanente. Porque hay muchas personas que son madres solteras y que tienen el derecho de cómo buscar para sustentar a sus hijos y aún así no se nos da la oportunidad. Supuestamente entran a las 7. pero no nos han dicho nada. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Mientras tanto, los partidos de oposición desconfían en que el actual gobierno pueda generar empleos como lo han anunciado. Luego de la derogación de la Ley de Empleo por Hora, diputados nacionalistas lamentan que el partido oficialista no tenga ninguna propuesta clara de generación de trabajos en el país, ya que no se ve por ningún lado iniciativa de inversiones nacionales e internacionales. Es más, ahuyentan a quienes quieren aportarle al país. Creemos que es muy poca la inversión que va a poder generar en el país, y la que ya está en el país pues la están ahuyentando, ¿verdad? Y creemos que a más tardar en unos 60 días pues van a haber despidos masivos, tanto en la costa norte como aquí en el centro del país, igualmente en el sur del país, y esperemos, ¿verdad?, que el pueblo hondureño y esas personas que nos están viendo y que van a ser despedidas, que no les olvide, y espero que anoten en piedra quiénes fueron los que votaron a favor de que a usted lo despidan, de que a usted lo manden a la calle. Expertos consideran que es urgente se genere una estrategia de inversión interna y externa, creando seguridad jurídica y un planteamiento claro. Sin embargo, al parecer, esto no está siendo tomado en cuenta por las actuales autoridades. Para efectos de poder generar empleo, es muy importante poder desarrollar una estrategia de inversión interna, también de inversión externa. Eso debe involucrar a las MIPYMES, debe haber seguridad jurídica, debe haber reglas claras, debe haber una estrategia de educación. Sin embargo, desde el oficialismo consideran que el Congreso Nacional, en conjunto con las autoridades de gobierno, realizarán todo lo necesario para poder saciar la necesidad de empleo en el país. ¿Qué es lo que el país necesita? Que recobremos la confianza en las instituciones. Hace poco trascendía un caso del Consejo Nacional Anticorrupción, a donde saqueaban Banasupro, básicamente para clientelismo político. Nosotros lo que necesitamos es, primero, generar seguridad jurídica. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Les contamos que por enemistades personales ocurrió la masacre en la que perdieron la vida 3 personas. La policía ya capturó a varios sospechosos de cometer estos crímenes. Franklin Rodríguez.
Una riña de días anteriores entre jóvenes de dos familias vecinas fue el causante de la masacre suscitada en la aldea Loma Alta de Lepaera Lempira, donde perdieron la vida 3 personas y otras 3 fueron detenidas. La detención de 3 ciudadanos, uno de ellos de 26, el otro de 20 años. Estos ciudadanos les decomisaron 2 armas de fuego tipo revólver, calibre 38 especial, que se supone fueron utilizadas para darle muerte a la familia Alfaro, y también un tercer detenido que está siendo atendido en un centro asistencial de este sector de Lempira. Los fallecidos son Teodoro Alfaro, quien supuestamente es pastor de una iglesia, Elías Daniel Alfaro, hijo de la primera víctima, y Alexis Gámez, quien se supone cantaba en la iglesia y habría atacado al pastor. Él realizó el levantamiento cadavérico de 3 personas del sexo masculino, una de ellas de 60 años de nombre Teodoro Alfaro, Elías Alfaro de 22 y Alexis Reyes de 24 años. Estas 3 personas, 2 de ellas fallecieron por heridas producidas por arma de fuego tipo revólver, y el tercero, que era uno de los atacantes en contra de esta familia Alfaro, falleció por heridas producidas por arma blanca tipo machete. Era uno de los agresores en contra de estos 2 personas que perdieron la vida en este hecho lamentable. Producto de lo sucedido, la Policía Nacional designó a efectivos de la institución para que permanezcan en el lugar del crimen para dar seguridad al resto de los miembros de ambas familias involucradas y vecinos. Para 11 Noticias, les informó Franklin Rodríguez. Y los últimos hechos violentos que han conmocionado a la población son producto también de los comportamientos sociópatas de los victimarios, según psiquiatras y psicólogos de nuestro país. Varias muertes múltiples y otros asesinatos se han registrado en los últimos días en varios sectores del país, lo que genera preocupación en la sociedad hondureña, que ve cómo estos homicidas presentan una conducta propia de un sociópata, según expertos en psiquiatría, quienes afirman que estas conductas corresponden a patrones particulares de cada individuo, que es atribuida a un modelo de insensibilidad fuera de lo natural. Hay un hecho bien importante, que es la pérdida o de la sensibilidad por el dolor de la otra persona. O sea, matar a un niño, por ejemplo, no es que sea más grave en comparación de un ser humano porque valga más la vida de un niño, pero es un hecho que va contra natura. Los seres humanos de repente estamos claros en que cuidamos una flor, cuidamos un ser viviente débil. Entonces va contra la misma lógica de la persona hacer uso de la violencia con personas débiles. Mientras que los profesionales de la psicología agregan que el entorno en el que se desenvolvieron estas personas en su infancia podría ser un factor determinante para cometer este tipo de actos aberrantes, además de la indiferencia de la sociedad en el desarrollo de estas personas. Debido pues, a los grandes problemas que nosotros tenemos a nivel de falta de educación, falta de acceso a la salud, falta de acceso a recursos económicos, falta de empleo, la desintegración familiar, el abuso de alcohol. Los profesionales de las ciencias mentales recomiendan a la ciudadanía en general que al observar una conducta poco común, busquen ayuda profesional y así evitar que los problemas derivados de una mala salud cerebral traigan problemas graves a ellos mismos o a terceros. Gisela Calix, 11 Noticias. El crimen organizado con la ola de violencia está buscando desestabilizar la fuerza de seguridad del país, según algunos criminólogos desde el norte de Honduras. En los últimos días se ha recrudecido una ola de violencia, la cual se deriva de un plan macabro propiciado por el crimen organizado, con el único objetivo de desestabilizar a las fuerzas de seguridad y poder reacomodarse o ampliar sus operaciones en Honduras, afirman expertos. Lamentablemente cada vez se va perfeccionando más el hecho del crimen, el hecho de las masacres, el hecho de la hazaña con la que atacan a las personas, y eso deja muy mal parado al gobierno porque, como digo, más parece una estrategia del crimen organizado de crear inestabilidad en el país para que realmente no se genere mayor seguridad y violencia en el país. Algunas bandas habían gozado de ciertas prebendas en el gobierno anterior y al haber cambio de gobierno, obviamente están encontrando alguna resistencia seguramente, ¿verdad? Eso lo veníamos advirtiendo inclusive desde el año pasado. Otro factor es la desorganización interna de las autoridades. Por ejemplo, desde que se anunció que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas sería una dependencia de la Policía Nacional, los operativos han sido estériles, acciones que siguen aprovechando los enemigos de la paz.
Si estos grupos se están reacomodando y reacomodando en liderazgos, reacomodando en rutas, reacomodando incluso la misma distribución del territorio nacional. Entonces ya eso amerita un análisis más fuerte, más serio. La impunidad es la bandera que alzan estas estructuras criminales para cometer todo tipo de atrocidades. Si no se investigan los hechos y se elevan a juicio, estaremos siendo obligados a resignarnos a que la violencia se siga repitiendo en nuestro país, afirman estos analistas. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, asegura que los procesos de depuración policial en nada han ayudado a reducir la delincuencia y la violencia en el país. En una carta pública enviada a la presidenta Xiomara Castro y al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, la exrectora universitaria y estudiosa en seguridad ciudadana Julieta Castellanos afirmó que pese a que los procesos de depuración y profesionalización de los miembros de la Policía Nacional, iniciados desde 1993 a la fecha, no se ha visto un cambio objetivo y medible en su accionar, y por el contrario, Honduras tiene un cuerpo policial infiltrado y coludido. Desconocer que muchos miembros de la Policía Nacional son responsables de crímenes y de delitos es realmente actuar con irresponsabilidad. El tema de la depuración de la policía es un tema antiguo. En esa nota ella señala las últimas acciones que se han hecho, por lo menos las 3 últimas del proceso de depuración de la policía. En la misiva, la socióloga Castellanos cuestiona que en el actual gobierno se pretende realizar un proceso de contratación de policías depurados que resulta algo ilógico según ella, porque a pesar de las depuraciones que desde finales del 2000 se iniciaron en el país, se dio una escalada de criminalidad y violencia, aumentando paulatinamente los índices de homicidios por cada 100.000 habitantes, y la cúpula policial no ha tenido respuestas para ello. Estaremos pendientes de las declaraciones del señor secretario de Estado en el despacho de Ciudad, mi general Ramón Antonio Sabión Pineda, y también del señor director general de la Policía Nacional, y de que nos reúna. La mayoría de estas personas ya están desactualizadas, la mayoría de estas personas no tienen condiciones en este momento de idoneidad para incorporarse a las tareas policiales. Para la exrectora falta aún mucho por explicar sobre el tema de seguridad ciudadana y corresponde al actual gobierno dar un giro de timón en la política de Estado de dicha materia. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. 2 presuntos violadores han sido capturados en Puerto Cortés durante las últimas horas, según las autoridades. Estos sujetos tenían órdenes de captura por cometer agresiones sexuales anteriormente en perjuicio de menores de edad. Para ejecutar órdenes de captura. Es así que en el sector conocido como Banderas 3 de este municipio de Puerto Cortés se han detenido a 2 personas de sexo masculino, uno de 39 y otro de 40 años de edad. Ambos residentes en este sector de Banderas 3 y ambos con orden de captura pendiente por el mismo delito. Otras agresiones sexuales, pero casos totalmente diferentes. En ese sentido, pues se han desplazado hasta allá los equipos, logrando así la detención de estas personas, los cuales han sido trasladados hasta estas instalaciones de la Policía Nacional. Ha iniciado el juicio contra pareja que mató a una mujer por robarle a su recién nacida. Vemos en pantalla las imágenes de las personas involucradas en este tipo de delitos y ahora pues expuestos a una condena no menor de 30 años de prisión. Escuchemos. En la sala tercera del Tribunal de Sentencias se inició el juicio oral y público contra Elmer José Ventura Bardales y Albaluz del Arca Pavón. Ellos están acusados del asesinato y privación injusta de la libertad en perjuicio de Laura Stephanie Rivera Peralta. Esto por los hechos que ocurrieron el 27 de noviembre del año 2020 en la colonia Brisas del Sur de Cofradía Cortés. Ahí se produjo que la ahora víctima llegó a una cuartería donde habitaban los acusados, supuestamente porque le iban a entregar
Le recordamos que también puede escucharnos y sintonizarnos a través de www.canal11.hn a nivel internacional y también a través de las frecuencias de Radio Visión Honduras en el país, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 para la zona central, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en Choluteca. Ya regresamos con más de 11 Noticias. Continuamos en 11 Noticias. Ahora les informamos que el canciller de la República, estoy hablando de Eduardo Enrique Reina, asistió a una reunión de alto nivel sobre la ejecución de la nueva agenda urbana en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, allá en Nueva York, Estados Unidos, presentando Reina las líneas de acción que ejecutará el gobierno de Xiomara Castro. La República, a través de instancias como el Fondo Hondureño de Inversión Social y Banprovi, nos hemos centrado en crear condiciones dignas y humanas para la población contenidas en nuevas agendas, haciéndose en 3 ejes principales. ¿Por qué es importante entonces financiar y apoyar la agenda urbana? 1. Financiar la nueva agenda urbana significa fortalecer y descentralizar los fondos para que las municipalidades implementen de manera directa y expedita su accionar. La promoción de proyectos de servicios básicos en las comunidades más pobres del país. La transparencia y la participación en la toma de decisiones de las comunidades integrantes y de la sociedad civil. Honduras está abocado a apoyar y a implementar todas las recomendaciones que tiene la nueva agenda urbana de estas Naciones Unidas. Bien, es lo que decía el canciller de la República en las Naciones Unidas. Mientras tanto, con el anuncio de la llegada de una comisión exploratoria para la instalación de la CICI, analistas consideran que este ente debe ser independiente y sin sesgo político. Otros están con miedo, aclaremos más. Otros están con miedo que viene la CICI. Odalí. Analistas consideran que las expectativas de la visita de la Comisión Exploratoria para la creación de la Comisión contra la Corrupción e Impunidad deben ser independientes, sin sesgo político y dar seguimiento a las temáticas de la lucha contra este flagelo. Esperaríamos que este proceso pueda venir a corregir una serie de cosas y que además de señalar todos los actos que puedan ser de seguimiento y de castigo, sean efectivamente, como le digo, sometidos a las leyes, a la justicia. Afirman que la instalación del ente jugará un papel fundamental ante la exigencia bajo la cual actuará, definiendo la capacidad del gobierno al enfrentar más casos de corrupción. Va a evaluar las condiciones de país, la pertinencia y la posibilidad real de montar una CICI en Honduras. Después de esta misión, las Naciones Unidas decidirá si apoyará o no apoyará. Este analista sostiene que los ojos de las Naciones Unidas a través de la CICI están puestos en el país y cualquier acto que pueda provocar dificultad en su labor podría evitar su establecimiento, al no tener las condiciones para señalar a quienes estén involucrados en actos ilícitos. No debe tener barreras para investigar a los gobiernos pasados, ya sea de un color o de otro color. Si lo hacen de manera parcializada, Naciones Unidas se estará prestando insólitamente en el mundo. Este sería un mal ejemplo. Para 11 Noticias, Odalí Urbina. En otros temas, el Poder Legislativo aprobó anoche condecorar al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, por su contribución con vacunas contra el COVID-19 a varios municipios hondureños cuando la situación por la pandemia era más difícil. Asimismo, por el apoyo ante los efectos causados por los huracanes ETA e Iota, el Congreso Nacional le otorgará el galardón Gran Cruz Extraordinaria con placa de oro. Hace unas semanas presenté un proyecto de ley en el Congreso Nacional para que se condecorara al presidente Nayib Bukele con la máxima condecoración que es el Congreso Nacional, que es Gran Cruz de Oro, ¿verdad? En agradecimiento por el papel desempeñado, por esa solidaridad del presidente Nayib Bukele durante la pandemia. Regaló vacunas, cuando en este país conseguir una vacuna era un privilegio. ¿Verdad? El pueblo no podía conseguir una vacuna. Aquellos que saqueaban este país o que tenían dinero tenían que irse a vacunar al extranjero o entre ellos se conseguían las vacunas. El presidente Nayib Bukele atendió a varios de nuestros municipios y lo hizo.
En temas importantes también la regidora, sí. A ver, enfocanos. Yo estoy agradecido por la acción de Bukele, que es presidente de El Salvador, que ayudó a que se vacunaran algunos hondureños de varios municipios. También gente de Nicaragua, más adelante, José, vinieron a vacunarse a Honduras. Me queda duda. Recuerden, todavía El Salvador no estuvo de acuerdo con la firma que hizo Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, sobre lo que es las aguas del Golfo de Fonseca. Pero ahora hablan de que el Congreso va a condecorar a Bukele. No quería que esto pasara sin que mencionemos esto. Se hablaba en aquel momento de las sentencias de La Haya y toda esta problemática, y pues ahora se le condecora en el país por la ayuda con las vacunas, pero sí la problemática en cuanto al tema limítrofe de nuestro país. Así que vamos a ver qué pasa cuando llegue y si se vuelve a tratar el tema más adelante. No, y no sé si en algún momento, ahí estaba el diputado Sergio Castellanos, que era emocionante, pero no puedo dejar que pase la noticia sin decir eso. Agradecidos con Bukele por esas vacunas que nos dio a los hondureños, pero también no puedo dejar pasar que ese problema del Golfo de Fonseca, la limitación marítima, después del fallo de La Haya, ya a principios de los años 90, El Salvador no acudió a firmar este tratado entre Nicaragua, Honduras y El Salvador. Pero los diputados son ellos los que han decidido condecorar al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Continuamos, Andrea. Así es, seguimos hablando del presupuesto y la regidora de la alcaldía de Tegucigalpa, Lidiet Díaz, ha propuesto que el fondo social que se les otorga se eleve a el doble, de 150 a 300,000 lempiras. Escuchemos las razones. La regidora de la alcaldía del Distrito Central, Lidiet Díaz, solicitó que a los regidores se les aumente a 300,000 lempiras el fondo rotatorio, que en la actualidad es de 150,000 lempiras, debido a que hubo un incremento para obras sociales de 21 millones a 81 millones en el presupuesto aprobado en sesión de corporación. A criterio de la regidora, con el aumento de 60 millones para este renglón, se puede asignar más fondos para ayudas de infraestructura a varias comunidades. Esto ante la multiplicidad de solicitudes de personas individuales, patronatos y de juntas de agua que reciben a diario y se ven imposibilitados a satisfacer la demanda. Esa cantidad que nosotros estamos solicitando de 100,000 o 150,000 lempiras en materiales de construcción depende de las solicitudes que tengamos, si son sanitarios, si son lavamanos, si cemento, depende de qué materiales vayamos a las ferreterías y digamos necesitamos eso, vamos a hacer la obra y la ferretería se entiende con la alcaldía. Los dirigentes sociales de las comunidades en vías de desarrollo creen oportuno señalar que este tipo de iniciativas no son una respuesta a las innumerables necesidades de las zonas, pues en cada administración se gestionan y estas no satisfacen los reclamos de los pobladores. Como le dijera, un fondo en realidad que le ha servido a las comunidades, porque de repente es muy poco. Eso es lo que viene más bien, ¿verdad?, es para otros menesteres. Miembros de la sociedad civil son del criterio que debe irse más allá y erradicar la pobreza, pero con iniciativas integrales para evitar asistencialismos que en vez de ayudar vuelven dependientes a los beneficiados. Estos fondos que hay desde la alcaldía no sean fondos asistencialistas para la población, sino que sean fondos que vienen a crear sostenibilidad. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones conmemoró con una importante actividad el Día Mundial de las Niñas en TIC, en tecnología. 100 niñas de varios colegios de la capital y otros sectores del país participaron en la conmemoración del Día Internacional de las Niñas en las TIC, una jornada que se creó hace 11 años con el propósito de incentivar la incursión de las escolares y adolescentes en carreras desde donde se impulse la tecnología, que es una herramienta fundamental para el área educativa. El desarrollo de esta jornada fue impulsado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, que promueve que los estudios que tienen esta orientación se desarrollen de la mejor manera. La tecnología significa un compromiso de estudio
un buen nivel de cociente intelectual y por supuesto una dedicación, lo cual merece un especial reconocimiento para las personas que abrazan este tipo de conocimiento. Pero es un día para reflexionar en el futuro también, en el futuro de mujeres que utilizan la tecnología en su día a día, sea cual sea la carrera. Quienes se forjan un futuro en los centros educativos relacionados al mundo de la cibernética aseguran que la tecnología es una herramienta que les permitirá acceder a muchos espacios, tanto como estudiantes y profesionales, y para ello se actualizan sobre el tema. Es una experiencia bonita participar en un evento como este porque podemos ver que hay personas que nos apoyan, a uno como niño, como joven. Luego de la participación de estas estudiantes en este cónclave, las mismas continúan preparándose para ser parte de otros acontecimientos que les permiten ampliar sus horizontes. Gisela Calix, 11 Noticias. Mientras persiste la apatía de la población para vacunarse contra el COVID-19, casualmente, yo le decía a Andrea, allá en China ya la cosa está poniendo fea. El COVID-19 aquí hay más de 200.000 vacunas contra el patógeno y se van a vencer en el Seguro Social. Valeria Rojas nos tiene esta lamentable noticia. Este próximo sábado vence un lote de 200.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, adquiridas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, lo que representa al menos un 39% de desabastecimiento por el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Alrededor de los 200.000 vacunas que vencerían el 30 de abril. Así lo ha confirmado en una conferencia de prensa que realizó la nueva directora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Adriana Zúñiga, que lamentó que la población rechace aplicarse la vacuna AstraZeneca. Debieron de informarse con ella de cuál es la situación del programa de vacunación. Nosotros lo único que intervenimos fue en aprobar el contrato de compra, la forma de compra, el precio y aportar con eso al riesgo de control de la pandemia. Según el abogado, cuando no hay capacidad se buscan culpables y cuando hay capacidad se buscan soluciones. ¿Qué es lo que deben de hacer las autoridades para transformar el seguro y sobre todo construir seguridad social pública y no solo velar por sus intereses? Yo creo que existe una posibilidad que es conseguir la ficha técnica de la vacuna y ustedes van a poder ver que se pueden usar 1 o 2 meses todavía. Hacer una campaña para que esta vacuna no sea satanizada porque ha sido muy satanizada y es de las mejores. Conocedores de la temática sostienen que este problema no es actual, sino un conflicto de vieja data y que las nuevas autoridades no han sabido cómo contrarrestarlo. Valeria Rojas, 11 Noticias. No, sobre lo que yo decía, Andrea y televidentes, voy a ver si se lo mando a Elder. Un amigo me acaba de enviar. Esto me dice, mira Taiwán hoy, y voy a enviárselo a Elder. Porque, y lo hablamos, ¿no, Andrea? Sí, de las medidas que ya están tomando. Y fíjese que el tema también con Taiwán es que ellos han sido bien estrictos con los confinamientos. Para poder salir de Taiwán hay que hacer cuarentena y para poder entrar después todavía, hoy día hay que hacer cuarentena de hasta 30 días. Son bien radicales, obviamente por la situación que ellos vivieron al inicio de la pandemia. Me dice este amigo desde el oriente del país, mira Taiwán hoy cómo está. Están cerrados varios sitios, clases en línea, la mayor parte de los centros educativos, 17 casos, ojo, pero yo no estoy diciendo que los maestros no van a dar clases, esto es en Taiwán, estoy viendo lo que pasa allá. 17 casos graves y van a cerrar en un país de 22 millones de habitantes, eso no amagan. Bueno, recordemos también que fue en el continente asiático, en Wuhan, donde inició esta pandemia, muchos considerados maldita, pues que después de la peste negra en Europa, esto recientemente terminaba un libro de Angela Merkel que hablaba de cómo la Merkel enfrentó en Alemania la pandemia a pesar de los cuestionamientos de la oposición. Pero eso ya es en Taiwán, así está Taiwán. Hay que tener cuidado, ¿no, Andrea? Sí. Y hablamos que la gente
Se ha relajado mucho y también lo hablábamos también en la situación de Shanghái, porque ellos tienen récord de muertes al día, entonces han iniciado un confinamiento nuevamente y la gente entró en pánico otra vez a comprar alimentos porque no saben cuándo van a poder salir y bueno, complicada la situación. Honduras, ¿va? Mientras Taiwán, Shanghái están haciendo eso, en Honduras están venciendo las vacunas. Bien. Nadie se las aplica. Vamos a otros temas. Así es, con cientos de pancartas y voz de lucha se han manifestado fuertemente en la convocatoria de este jueves el personal médico del Hospital General San Felipe y también de otros centros asistenciales para subrayar en la tensa problemática el adeudamiento de salarios y plazas permanentes. Siguen exigiendo sus pagos. Que hemos tratado por todos los medios en el diálogo y en otras cosas donde no se nos ha ofrecido un compromiso verdadero para efectuar este pago adeudado. Así que estamos en asambleas informativas convocadas por nuestro Colegio Médico de Honduras hasta la resolución del problema. Se formuló en el área de consulta externa, agudizando otro día más las consultas a los pacientes con el objetivo de suspender las citas porque ya no aguantan tanto atraso y que a pesar de que les deben sus salarios, ellos nunca han parado de trabajar. Envueltas en inconsistencias de nuestro acuerdo que eran firmas de fondo y inconsistencias con fichas vigentes en otras instituciones, trabajos que tal vez los otros colegas habían tenido anteriormente. Por esa razón se han retenido 32 acuerdos. Esta semana la triste noticia de una familia que iba en moto y murieron todos. Pero aquí en Honduras eso es a diario. Las motos se cruzan en todo el país. Familiares exponen sus vidas en motocicletas todos los días en las calles del país, lo que decía, y la paciencia de las autoridades de tránsito. Es que no es fácil también, no solo es la paciencia de las autoridades de tránsito. Seamos justos con tránsito también. Es difícil controlar a las motos. Herling. Los motociclistas cada día exponen su vida y la de sus seres queridos de manera constante al desplazarse por las calles de las principales ciudades del país, por lo que urge que las autoridades de tránsito inicien con las regulaciones de pasajeros en vehículos de dos ruedas, porque en la mayoría de los casos el tercer ocupante es un niño o jovencitos que viajan junto a sus padres y cuando ocurren accidentes, la mayoría terminan en muerte. Algunos de estos conductores opinan de acuerdo a su necesidad. Pues la necesidad lo obliga a uno, pues. Si uno pudiera comprar un carro, ¿cómo uno no lo compraría? Ya casos de emergencia, por ejemplo ahorita que necesito salir, pero normalmente la moto es solo para trabajar, de ahí no más nada. Solo es para dos personas. ¿Ya tres? Solo, como pueden ver, ya está diseñada solo para dos personas. Para dos personas o algún bultito que pueda llevar en la mano. Es necesario regular la ley de tránsito según los profesionales del derecho, dado a los trágicos accidentes de los últimos días. Que de repente tiene que ser un poco más severa en este tipo de cosas, lo de los cascos, pero también es un tema cultural. Si yo tengo mi familia, yo sé que el método de transporte es el único que tengo, pero que lo voy a exponer a mis hijos, a mi esposa, realmente yo pensaría dos veces las cosas. Las autoridades de tránsito informan por su parte que iniciarán operativos para evitar que hasta 4 pasajeros vayan en una motocicleta, porque primero debe de prevalecer la vida. Según ellos, porque son familias, porque el que tiene hijos va a dejarlo a la escuela, quiere llevar a la mujer al trabajo, al hijo a la escuela, al otro a dejarlo a la guardería, y todos en una misma motocicleta. Entonces esto está generando accidentes de tránsito. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Bien, hablamos con Andrea. Bueno, Marlon Mejía sí caminaba a Lanca, Vallejo, a Lanca atrás. Pero no había ni tantos carros, ni tanta gente, ni tantas motos. Ahora hay una infinidad de motos. ¿Cuántas motos le han cruzado a usted? Miles. Sí. Y por la derecha. Bueno, el hospital escuela pasa lleno de gente ebria y de motociclistas que se estrellan contra los vehículos. Es el Departamento de Traumatología, los doctores me han contado. Sí. He tomado la decisión de poner este video porque me lo envió un televidente. No sé si fue hoy, fue hace 10 años, pero este video es en Tegucigalpa. Mira, ahí va subiendo de Comayagüela al Estadio Nacional. Pero dejemos lo que transmite el muchacho.
Pongan el audio. Así se transporta la carne en la capital del país. A saber de dónde viene esta carne. Para los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela. Estamos pasando frente al Estadio Nacional José de la Paz Herrera. Y vamos a la unidad móvil. En nuestra unidad móvil a esta hora. Vean ustedes, se cayó la carne. Se cayó la carne. Vean ustedes lo que estáis viendo aquí en la capital del país. La carne se ha caído a esta hora. Vean ustedes. Están viendo ustedes lo que pasa aquí en Honduras, en la capital del país. Así está la salud. Esto pasa aquí en la capital del país frente al Estadio Nacional. Vean ustedes lo que estáis viendo aquí. La calle con agua de las cloacas de la capital del país. Vean ustedes las aguas negras. Le cayeron a la carne que consumen los capitalinos. Reportó Alfonso Adarío Cali desde el Estadio Nacional. No, Dios, está ahí. No, pues no voy a ir, pues matamos. Bien, aquí me dice el amigo, bueno, ya un especialista en seguros me dice, ya venden la carne preparada, me dice. Otro me dice, fue hoy ese reguero de carne, fue hoy ese gran, pero siempre se transporta así, es que no la amarraron, que no la había visto así y relatado. Oye, por cierto, el que relata, la persona que relata, recordó cuando Nahum decía, ahí Honduras empata 3-3 aquí en Costa Rica. Le hace bien el que narra ahí cómo se cae la carne, de dónde viene esa carne. Un llamado a las autoridades de salud pública, de la municipalidad, los de tránsito, esa carne, eso es en la capital del país. Y esto es reciente, la persona que hace el relato dice, en el estadio, va pasando por el estadio José de la Paz Herrera, y ahí cae la carne enfrente al portón de CIA, y el estadio está pintado ya después de la toma de posesión, pero me dicen mis fuentes que se cayó la carne hoy. Hoy empezó a trascender ese video y da pesar, ¿no, Andrea? Y uno empieza a pensar para dónde iba. Andrea me dijo un lugar, después ahora acaba de decir otro. Y la preocupación es, puede ser que usted que está viéndonos, sí, o Andrea, Marlon Mejía, que le encanta la carne, y también a los muchachos aquí que les gusta también la carne, los del máster. Asada, dicen. Sí, les encanta. Sí, no, pero no, pues sí, es que esa carne la puede comer el señor muy adinerado que nos está viendo en este momento. ¿Qué tal se la llevan a un supermercado y se la meten? No se sabe. Ojalá que no, y que haya más restricciones, pero esto es un ejemplo para que los de tránsito, salud pública, la alcaldía municipal vean esas cosas. Sí, hay que controlar más. Cruzó, bueno, se cayó enfrente al estadio. Encima de la cloaca. Sí, se cayó enfrente al estadio. ¿Y de dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Quién la va a vender? ¿Y quiénes no la podríamos comer? Y ahí el final es interesante porque solo la recogen y la vuelven a subir al camión y la van a vender. Sin problema. Ni la limpian, ni andan trapos para limpiarla. No pasó nada, como que no pasó nada. Preocupante. Nos vamos, ya viene Marlon a contarles qué pasa en el deporte nacional e internacional. Gracias por habernos acompañado. Quédense con el gallo de los deportes. Feliz noche. Feliz noche.